En un tiempo remoto, en un pequeño pueblo rodeado por la majestuosidad de montañas imponentes y el suave murmullo de ríos cristalinos, vivía un joven llamado Samuel. Aunque su vida parecía tranquila y su corazón estaba lleno de bondad, Samuel sentía una inquietud profunda que lo mantenía despierto por las noches, un anhelo que no lograba satisfacer con lo que el mundo a su alrededor le ofrecía. Desde temprana edad, había escuchado en las palabras de sus ancianos que la sabiduría que viene de Dios es el tesoro más preciado que un hombre puede poseer, más valiosa que el oro o las piedras preciosas. Sin embargo, Samuel no sabía cómo obtener esa sabiduría celestial que parecía el secreto de una vida plena y bendecida. El joven, aunque admirado por su disposición a aprender y su amabilidad natural, se encontraba perdido en un mar de preguntas sin respuesta. Veía cómo algunos en su comunidad parecían vivir con una paz que él no lograba entender, una serenidad que se reflejaba en sus acciones y decisiones y que él deseaba profundamente. ¿Cómo podían estar tan seguros, tan llenos de propósito? ¿De dónde provenía esa claridad que les guiaba a través de las tormentas de la vida? Samuel había probado de todo, desde el estudio diligente de libros hasta largas conversaciones con sus amigos, pero nada parecía llenar el vacío en su corazón. Fue entonces, en medio de esa búsqueda incansable, que Samuel recordó las historias que circulaban en su pueblo sobre un anciano sabio que vivía en lo alto de la colina. Elías, un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios, era conocido por su profunda sabiduría y por la paz que emanaba de su presencia. Algunos decían que era como si el mismo cielo habitara en su cabaña, y que quienes buscaban consejo con corazón sincero encontraban respuestas más allá de sus expectativas. Decidido a encontrar el camino hacia la sabiduría divina, Samuel emprendió un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que también revelaría los misterios del corazón de Dios y las bendiciones que aguardaban a aquellos que, con humildad y devoción, se disponían a seguir su voluntad. Así comenzó la historia de un joven que, a través de la oración, el estudio de la palabra y la práctica del amor y la humildad, descubriría que la sabiduría de Dios no es solo conocimiento, sino un don que transforma vidas y abre las puertas a bendiciones sin fin. Preparen sus corazones, porque esta es una historia de fe, descubrimiento y la infinita bondad del Creador, quien derrama su gracia sobre aquellos que buscan su sabiduría con un corazón sincero. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, un joven llamado Samuel. Samuel era conocido por su amabilidad y su deseo constante de aprender, pero a pesar de sus esfuerzos, siempre sentía que le faltaba algo en su vida. Había escuchado muchas veces en la iglesia sobre la sabiduría que viene de Dios, pero no entendía completamente cómo podría obtenerla. Un día, Samuel decidió buscar consejo del anciano del pueblo, un hombre llamado Elías, que era conocido por su sabiduría y devoción a Dios. Elías vivía en una pequeña cabaña en lo alto de una colina, rodeado de árboles frondosos y un jardín que parecía florecer todo el año. Samuel subió la colina y al llegar, encontró al anciano sentado en un banco de madera leyendo las Escrituras. «Maestro Elías», dijo Samuel con humildad, «he venido a buscar tu consejo. Deseo obtener la sabiduría que viene de Dios, pero no sé por dónde empezar. ¿Podrías guiarme?» Elías cerró el libro con una sonrisa suave y le hizo una seña a Samuel para que se sentara junto a él. «La sabiduría de Dios no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, hijo mío», comenzó Elías. «Es el resultado de una vida de fe, humildad y obediencia a su voluntad. Pero hay algunas cosas que puedes hacer para comenzar tu camino». El anciano continuó explicando que la sabiduría de Dios se revelaba a través de la oración, el estudio de su palabra y la meditación en su bondad. Samuel escuchaba atentamente, tomando en cuenta cada palabra.
Primero, debes buscar a Dios en oración diariamente. No se trata solo de pedir cosas, sino de hablar con Él como lo harías con un amigo cercano. Abre tu corazón, comparte tus miedos, tus esperanzas y sobre todo, agradece por todo lo que tienes. Samuel asintió, recordando que muchas veces había rezado solo en momentos de necesidad, olvidando la importancia de la gratitud y la comunión diaria con Dios. Segundo, prosiguió Elías, estudia las Escrituras con un corazón dispuesto a aprender. La Biblia es más que un libro, es la carta de amor de Dios para ti. En sus páginas encontrarás no solo respuestas a tus preguntas, sino también consuelo y guía para cada paso de tu vida. Elías hizo una pausa y señaló el jardín que los rodeaba. Mira este jardín, Samuel. Florece porque lo cuido todos los días, lo riego y lo protejo del mal tiempo. Así es la palabra de Dios en tu vida. Debes nutrirla constantemente para que dé fruto. Samuel contempló las flores, comprendiendo por primera vez la profundidad de las palabras de Elías. Sabía que debía comprometerse a estudiar la Biblia, no como una obligación, sino como una fuente de vida. Y finalmente, hijo, dijo Elías, la sabiduría de Dios se manifiesta en tu vida cuando practicas la humildad y el amor hacia los demás. Debes recordar que cada persona que encuentras es una creación de Dios y merece ser tratada con respeto y compasión. En tu bondad hacia otros reflejas el amor de Dios, y es en ese acto que su sabiduría comienza a habitar en ti. Con estas palabras en su corazón, Samuel regresó a su hogar, decidido a cambiar su vida. Comenzó a orar todos los días, hablando con Dios como lo haría con un amigo cercano. Pasaba horas leyendo la Biblia, meditando en las historias y enseñanzas, permitiendo que llenaran su mente y corazón, y sobre todo, empezó a tratar a todos a su alrededor con una nueva amabilidad, buscando siempre ayudar y ser una bendición para otros. Con el tiempo, la gente del pueblo notó un cambio en Samuel. No era solo más sabio en sus palabras, sino que emanaba una paz y una alegría que antes no tenía. A través de su dedicación a Dios, Samuel comenzó a recibir bendiciones en formas que nunca imaginó. Su vida estaba llena de propósito. Sus relaciones eran más profundas y, en su trabajo, encontraba éxito porque actuaba con integridad y amor. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Samuel se encontró nuevamente con el anciano Elías. Con una sonrisa, Elías le dijo: «Veo que has encontrado la sabiduría que buscabas, Samuel. Recuerda siempre que la verdadera sabiduría viene de Dios y se manifiesta en la forma en que vivimos nuestras vidas. Sigue así, y las bendiciones de Dios continuarán fluyendo en tu vida». Samuel agradeció al anciano, sabiendo que las palabras de Elías eran verdad. La sabiduría de Dios no era solo conocimiento, era una forma de vivir, una conexión constante con el Creador y una expresión de su amor en cada acción. Así, Samuel siguió su camino, no solo como un hombre sabio, sino como un ejemplo viviente de las bendiciones que vienen cuando buscamos la sabiduría que solo Dios puede dar. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en un pilar de su comunidad, conocido no solo por su sabiduría, sino también por su corazón generoso y su amor inquebrantable hacia los demás. Había aprendido que la verdadera sabiduría no es algo que se guarda para uno mismo, sino que se comparte con el mundo, iluminando la vida de aquellos que nos rodean. Un día, mientras observaba el atardecer desde la colina donde había conocido a Elías, Samuel reflexionó sobre su viaje. Recordó el vacío que una vez había sentido y cómo, al buscar a Dios con sinceridad, había encontrado más de lo que jamás había imaginado. Ahora sabía que la sabiduría de Dios no solo lo había bendecido a él, sino también a todos los que tocaba con sus palabras y acciones. La paz y el propósito que había buscado
estaban con él cada día y había aprendido que las bendiciones más grandes de Dios llegan cuando compartimos su amor con el mundo. Y así, con gratitud en su corazón, Samuel decidió continuar su misión, guiando a otros en su búsqueda de la sabiduría divina, siempre recordando las lecciones aprendidas de Elías. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de la verdad de que la sabiduría que viene de Dios no solo transforma, sino que también abre las puertas a bendiciones inimaginables. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en esta historia. Si esta historia ha tocado su corazón, si han encontrado inspiración o si simplemente disfrutan de este contenido, les invito a suscribirse a mi canal. Al hacerlo, no solo estarán apoyándome a crecer, sino también a seguir compartiendo más historias y mensajes que nos acerquen al amor y la sabiduría de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad y que las bendiciones de Dios siempre los acompañen. Nos vemos en el próximo video.